Moema planteó de manera muy autocrítica en uno de los conversatorios que hace 20 años decíamos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible, pero entonces no podíamos imaginar que ese otro mundo posible podría ser peor que el que conocíamos entonces. Hoy el mundo es muy diferente al de los primeros foros sociales, pero no es mejor, sino peor. ¿Por qué ha ocurrido esto? El primero, yo pienso que el año de 1988 es un año clave en términos de la conciencia científica del calentamiento global como un hecho antrópico conducido por fuerzas humanas, ¿no? Este es un marco, cuando James Hansen va al Congreso americano y ahí ya la ciencia del sistema Tierra no tiene duda que la forma del capitalismo fósil es incompatible con la manutención de la tierra. En un primer momento, las fuerzas que han tomado esto en consideración han sido capaces de avanzar en determinados acuerdos globales, ¿no? La Río 92 es una expresión de eso. Teníamos todavía una especie de gobernanza global que no estaba totalmente capturada por la fuerza de las grandes corporaciones y hemos sido capaces de dar pasos importantes. Yo pienso que ha tomado mucho tiempo para que esta conciencia se hiciera síntesis con las luchas por justicia social de una parte grande de la izquierda. Entonces, tú te acordarás que en 72, en la primera conferencia, Golda Meir decía, no, para nosotros en India la peor polución es la pobreza y tenemos que primero enfrentar la situación de pobreza y después cuidarnos del tema ambiental. Entonces, me parece que ha tomado mucho tiempo para las fuerzas tradicionales que lutaban por justicia social, las fuerzas de una cierta manera de izquierda, para comprender que sin una alianza estratégica entre justicia social y justicia ambiental, llegaríamos a donde estamos, ¿no? Durante algún tiempo se quedó casi como si esto fuera una bandera de los países ya desarrollados. Y por supuesto, los países ya desarrollados no han tenido la presión necesaria para empezar inmediatamente una división. En este momento, a partir de un movimiento fuerte en América Latina de movilización popular, hemos llegado a tener gobierno, no voy a hablar de Europa, que también, pero acá en América Latina hemos sido capaces de, por la fuerza popular, de la fuerza de la organización de diversos movimientos populares, asumir gobiernos en un momento muy importante. En este momento, yo pienso que como izquierda se ha cometido un gran error, porque se ha dado toda énfasis a una economía del extractivismo como forma más rápida de accesar a un supuesto potencial de repartición de recursos para la población. Un camino completamente equivocado en aquel entonces. Y las formas de ejercicio del poder no han sido capaces de hecho, seguir una dinámica participativa con la radicalidad que habíamos construido la legada al poder. Acá en Brasil, por ejemplo, había sido un proceso muy largo de participación popular, de construcción de orçamento participativo, y al final, cuando se llega al poder con Lula y después con Dilma, era una agenda desarrollista la que ha sido la orientación de estos gobiernos, y durante un tiempo una especie de pacto en que se suponía que era posible que todos ganaran, ¿no? Que los ricos se quedaran más ricos y los pobres menos pobres. Y esta inserción de una parte expresiva de la población en el mercado sin una conciencia crítica de los límites de este mismo desarrollo ha sido fatal. Y en el primer momento en que los ganos no estaban ya de la misma manera, toda la fuerza de la derecha ha producido un golpe, ¿no? Y yo pienso que ha pasado lo mismo en otros países de América Latina. Entonces, una agenda de desarrollo baseada en la misma explotación de recursos llamados recursos naturales de la lógica colonial desde hace 500 años. Entonces, nos volvimos países primarios exportadores en una especie de euforia
y de transformación de las camadas más pobres de la población en consumidores de bienes producidos en China. El tema de la corrupción, que si no cambias el estilo de gobierno, si no cambias el gobierno, la corrupción es inherente y hace con que el ejercicio de poder se haga por ahí, sin una transformación más radical del Estado que tenemos, es imposible gobernar de otra manera. Pero para eso necesitaríamos, de hecho, tener un proyecto que fuera ya desde un comienzo, tomando en consideración las luchas populares. Si tomamos el caso de Belo Monte acá en Brasil, es paradigmático, ¿no? Teníamos miles de organizaciones de mujeres, de indígenas, de ribeirinhos que estaban en contra y no fueron escuchados porque el modelo estaba por arriba de las posibilidades efectivas de participación de estas mismas fuerzas que han llegado a elegir el gobierno Lula y Dilma. Los foros fueron extremadamente necesarios e importantes, pero eran una forma en un determinado mundo, ¿no? En un mundo del comienzo del siglo en que las fuerzas de transformación estaban hiperactivas pero dispersas. Entonces el foro ha sido una manera extremadamente innovadora, creativa, de poner en conexión, de poner en diálogo, de crear posibilidades de rede, de reconocimiento, de conocimiento de fuerzas que no conocíamos, que no habíamos estado en encuentro, a partir de algunas consignas comunes, ¿no? Una clara demarcación anti-imperialista, anti-liberal, de una marca, de una actuación, de una forma de actuación pacífica, ¿no? Pacifista. Entonces, con poquísimas marcas, hemos logrado encontrar a gente que no conocíamos, que no sabíamos que existía, que no sabíamos que estaban también actuando por la transformación social. Y esto ha sido genial y ha desprendido, sin no queda la menor duda, una fuerza de transformación muy importante, pero no suficiente para el shock de la capacidad de reestructuración de las fuerzas adversas y tampoco suficientes para hacer frente a esses gobiernos de izquierda que no cambiaron su proyecto desarrollista. Entonces, de una cierta manera, el proyecto desarrollista estaba como en medio de camino y una parte grande de nosotros que entramos juntos en el foro empezamos a tener grandes divergencias ya en un determinado momento, porque una parte de los movimientos sociales sí que apoyaba la lógica de izquierda de esses gobiernos neoextractivistas, ¿no? Y estaban en favor de eso. Entonces, essas divergências também não han sido suficientemente bien trabajadas adentro como que para presionar los gobiernos a una actuación que pudiera hacerse cargo de los cambios ambientales, del cambio climático, con la radicalidad que era necesaria. No teníamos gramática, no teníamos forma de hacer política suficiente para integrar esta preocupación a tiempo de estos movimientos. Nosotros, una parte de nosotros, de la iglesia, de los movimientos ambientalistas, de los indígenas, ya, claro, los indígenas hace muchísimo, los quilombolas, los ribeirinhos, pero no toda la izquierda clásica ha sido capaz a tiempo. Y ahí esas divergencias también, a mi juicio, han hecho con que los foros se perdieran en términos de su potencia transformadora. Yo encontro que el FOSPA realizarse en las condiciones necrófilas que estamos hoy con el gobierno Bolsonaro de Brasil ha sido un gran éxito y un esfuerzo extremadamente importante de muchos movimientos sociales. Yo encuentro que ha sido un éxito importantísimo para darnos la perspectiva de que todavía sí es posible y debemos seguir trabajando en alianza y construir una alternativa, un proyecto y una perspectiva alternativa al mundo gerido por el capital. A mí me ha parecido espectacular que hayamos logrado hacerlo. Desde la iglesia hemos tenido muchas expresiones, hemos sido capaces de articular un gran espacio de encuentro y yo pienso que por primera vez
y hablo aquí más como una persona que actúa en la base de organizaciones de fe, todo el evento de los mártires, la historia, la memoria, ha sido capaz como que de transbordar para el conjunto del fórum, pero también el conjunto de los temas del fórum ha sido capaz de estar presente en nuestro campo. Entonces, la preocupación con los fundamentalismos que están actuando y que tienen un rol importantísimo en la dramaticidad del momento que estamos teniendo, hace con que tengamos sido capaces de poner temas claves del momento y al mismo tiempo de generar una fuerza mística capaz de fortalecernos para el tiempo duro que tenemos por adelante.